Aragonés. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, dos precisiones antes de entrar en el fondo de la cuestión, pero esta es una cuestión que habrá que abordarla sosegadamente, como decía el presidente. La primera es que el Partido Aragonés votó a favor de la aplicación del 155, los dos senadores. Y la segunda cuestión para el señor Escartín. Hombre, señor Escartín, una voz de Aragón genuina de aquí, con sus defectos y sus virtudes, llevamos 40 años. Luego, eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Yo querría hacer una cuestión previa de por qué viene este debate aquí ahora. La cuestión previa es porque se ha creado esa comisión mixta, todavía están sin nombrar los representantes y ha surgido voces discordantes políticas, con lo cual en esa comisión mixta que pactaron los dos partidos medulares para la construcción de España, que es, hay que reconocerlo, el Partido Socialista, el Partido Popular, el Partido Popular y el Partido Socialista, pues acordaron crear una comisión para intentar, sobre todo, esa reforma que está en el ambiente, flota en el ambiente político, no ahora, en las elecciones pasadas, etcétera, etcétera, y sin embargo hay que tener en estos momentos, yo en estos momentos creo que sí una comisión, pero que el momento político de España exige más calma a la hora de acometer esa reforma y sobre todo lo que más me preocupa, hasta dónde llega la reforma y cuál es el alcance. Es verdad que se habla de títulos fundamentales como la sucesión a la corona, se habla de otras cuestiones relativas al reconocimiento de derechos, aquí se han dicho, pero sobre todo se habla de algunas cuestiones relativas a la modificación del modelo, mejora, perfeccionamiento del modelo territorial. Bien, luego lo primero que habrá que consensuar políticamente cuál es el alcance de la reforma en esa comisión, que es una comisión, recordémoslo, de estudio, y que yo creo que tiene un fallo, porque esa comisión se crea en el Congreso de los Diputados y yo creo que habría que extenderla al Senado, que es la Cámara de Representación Territorial, si uno de los ejes de la negociación va a ser la modificación, como decimos, de ese título octavo y la organización territorial. Otra precisión importante a matizar, cuando usted pregunta, señor Escartín, muy fácil, ¿qué rol define o le pide al presidente para Aragón? Se ha puesto aquí el ejemplo. Yo creo que el ejemplo más reciente lo tenemos. Si el modelo de estatuto, de autonomía, de autogobierno, de competencias, de identidad de Aragón nos lo fijan desde Madrid, mal iremos. Luego la clave volverá a ser, la clave de bóveda volverá a ser si en estas Cortes, que están representados todos los aragoneses, fuéramos capaces de salir con el modelo a defender. Y mire, uno lo defenderán ante su Ejecutiva Federal, otros ante su Comité Ejecutivo y otros los defenderemos igual que defendíamos el anterior modelo cuando negociamos el Estatuto del 2007, gobernando con el Partido Socialista. Ahora podemos defender el nuevo modelo porque tenemos acuerdos con el Partido Popular para concluir las elecciones. Luego, vamos a ver si somos capaces de aquí, bien esos estudios que dice que está encargando el Gobierno, para que salga el modelo que queremos los aragoneses. Y otra cuestión, no supeditemos. Nosotros, el Partido Aragonés, no tiene que ceder ante ningún jefe de Madrid. A ver si somos todos capaces de no ceder a los jefes de Madrid. Esa es la cuestión. Ahí se verá, y usted hablaba en su comparecencia de el verdadero aragonesismo. Si supeditamos los intereses de los aragoneses a otros intereses políticos de partidos, de otras cuestiones, ahí nos irá peor. Dos cuestiones claves. Lo que tiene que ser también fundamental, y lo voy a decir, hombre, cuando se coge uno el compendio de las leyes de Aragón y ve lo que ha hecho en estos 40 años esta autonomía,
en todo. Proteger el patrimonio, la hacienda, los recursos, una ley de turismo, una ley de industria, de comercio, todas las leyes de presupuestos, protección de los consumidores, de los usuarios, de la sanidad, la ley de sanidad, etcétera. O sea, el compendio legal que ha creado Aragón con el Estatuto de Autonomía es riquísimo. Los fueros, el estatuto, el derecho foral. Entonces, eso no se puede tirar de la borda. Y luego, más cuestiones. Todos los sectores estratégicos que se están definiendo ahora, termino, han sido gracias al autogobierno, señor presidente. La logística se nos ocurrió a los aragoneses. El empujar el turismo en determinadas direcciones, de aventura, de naturaleza, el Parque Nacional de Ordesa, la nieve, se nos ocurrió a los aragoneses. Los inicios en las energías renovables que se hicieron en Aragón se nos ocurrieron a los aragoneses, porque hemos tenido autogobierno. La nacionalidad histórica, el derecho foral, las competencias, ni una menos que otros. La bilateralidad, que ahora se ha abierto un camino para estudiar el perfeccionamiento del 108. La defensa de nuestros recursos, el agua y el carbón también. La organización territorial. ¿Vamos a ceder en esa capacidad que tenemos? Y el último tema, la financiación autonómica. Al final, si el proyecto que se abre de reforma de la Constitución, Aragón no va en bloque y en unidad política a defenderlo, saldremos perjudicados. Gracias, señora Aliaga. Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra. Gracias, señora presidenta.